Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos orientando los objetivos a trabajar durante la semana. Como ya habitual, comenzamos con las orientaciones correspondientes al primer semestre de facultad. Durante esta semana, Historia Contemporánea trabajará el siguiente objetivo: valorar la evolución histórica de Europa Occidental de la posguerra hasta la década de 1990 y las contradicciones fundamentales del capitalismo. Para complementar este objetivo, lo haremos a través del siguiente contenido. Como pueden observar, es la evolución histórica de Europa Occidental de la posguerra hasta la década de 1990. Páginas 204 a la 217 del libro de texto. Para resumir la evolución histórica de Europa Occidental en este periodo, les sugerimos que realicen una gráfica del tiempo donde recojan todas las etapas por las cuales va a atravesar esa evolución. Así tendremos la parte de la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico que se produce posteriormente, la creación de la Comunidad Económica Europea, la crisis económica, el fin de esa expansión económica del capitalismo europeo, la creación de la Unión Europea. Para que les sirva de referencia, les mostraré en pantalla una gráfica temporal que recoge algunos de estos aspectos. Deben recordar que todos estos procesos se dan en el marco de la Guerra Fría, en el contexto de la bipolaridad, y que va a estar vigente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Recordar también que en las últimas décadas la Unión Europea se ha caracterizado por una inestabilidad económica, y esto debe aparecer reflejado en esos resúmenes que ustedes van a elaborar. Para entender de una manera más cabal el proceso de integración económica que se da en Europa en este periodo, ustedes deben reflejar las etapas, los momentos en que este proceso se va dando, desde la conformación de la Comunidad Económica Europea hasta la formación de la Unión Europea. Deben tener en cuenta los países que promueven esta unión económica, qué objetivos se planteaban, si esta unión económica presupone una unión política, un actuar coherente de toda la Unión Europea como un bloque frente a los Estados Unidos, o sencillamente restringe su marco de acción al plano económico y a la competencia económica con sus principales rivales, Estados Unidos y Japón. Estos elementos aparecen con bastante claridad en el libro de texto. Lo que no aparece concentrado está disperso en las páginas en que le hemos orientado el estudio de este contenido. Esto es un contenido importante porque les va a permitir entender los procesos que se están dando actualmente en la Unión Europea, a partir de que está en crisis el propio proyecto ante las dificultades que han tenido para darle solución a problemas que se le han presentado en los últimos años, tales como el de las migraciones que se están dando de África hacia Europa, y ahora en este mismo momento que no han encontrado una respuesta común para enfrentar la pandemia del COVID-19. Aquí en la historia vamos a encontrar los rasgos necesarios para poder caracterizar a este proceso. Para ejercitarse y autoevaluarse en este contenido, les sugerimos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Caracterice el proceso de integración económica europea.
ejemplifique las manifestaciones de inestabilidad económica en Europa Occidental de las últimas décadas y valore la evolución histórica de Europa Occidental partiendo de 1945 hasta la década de los años 90. Esos contenidos son los que aparecen en las páginas que ya referimos del libro de texto. Pasemos a continuación a orientar al segundo semestre de Facultad Historia de América. Para este semestre le proponemos el siguiente objetivo. Como ven en pantalla, valorar el proceso hacia la unidad continental que se desarrolló en la etapa, las tendencias latinoamericanista y panamericanista, revelando su contenido, significación y carácter. Para complementar este objetivo, lo haremos a través de los siguientes contenidos. El pensamiento de unidad continental, latinoamericanismo versus panamericanismo. Contenido que se encuentra en las páginas 87 a la 93 del libro de texto. Para estudiar este contenido, deben partir de la conceptualización de ambas tendencias, que es el latinoamericanismo y que es el panamericanismo. Para comenzar, hablaremos del latinoamericanismo. Como pueden observar en pantalla, hay una síntesis de este concepto. El latinoamericanismo propone la unidad entre los países de América Latina como vía para consolidar la independencia y favorecer el desarrollo de la región. Esta tendencia tiene sus orígenes en el propio proceso de luchas anticoloniales. Nuestros próceres más lúcidos supieron interpretar que para poder alcanzar independencia, mantenerla y poder impulsar un desarrollo en la región, era necesaria la unidad. Ustedes deberán ejemplificar todas las manifestaciones de esta tendencia a lo largo del siglo XIX y destacar, como observan en pantalla, las figuras emblemáticas, las figuras cimeras de esta tendencia, que fueron Simón Bolívar en la primera mitad del siglo XIX y José Martí en la segunda mitad del siglo XIX. Para estudiar a Bolívar en este sentido, le proponemos la Carta de Jamaica y, en el caso de Martí, retomar el ensayo Nuestra América. A la idea de la unidad latinoamericana se le va a oponer otra tendencia, la tendencia unitaria del panamericanismo, impulsada por los Estados Unidos. Veamos en pantalla una síntesis de qué es el panamericanismo. Propone la unidad de toda la América bajo la conducción de Estados Unidos. Esta tendencia tiene sus orígenes en la ya conocida Doctrina Monroe de 1823, en la cual Estados Unidos advierte a sus rivales europeos que ellos están asumiendo a América Latina como su área de influencia y no iban a permitir que ninguna potencia europea le arrebatara esta esfera de influencia. Este panamericanismo va a ser impulsado a partir de la Conferencia Panamericana que se celebra en el año 1889 y va a ser el senador, secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine, quien va a impulsar la idea. Por esta razón, es reconocido como el padre del panamericanismo. En pantalla vemos imágenes de James Monroe y de James Blaine. El panamericanismo es una tendencia ideológica de la época del imperialismo que Estados Unidos va a aplicar en América para poder implantar su hegemonía económica y política. Martí, con su visión política
de largo alcance desenmascara estos objetivos y les recomiendo que vuelvan a Crónicas sobre la primera conferencia internacional americana, donde Martí desnuda esas intenciones norteamericanas, y también como complemento la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América. El estudio de estas tendencias unitarias que se desarrollan a lo largo del siglo XIX es de gran importancia porque tienen una vigencia en los momentos actuales. Tanto la tendencia unitaria latinoamericanista ha continuado su devenir en búsqueda de esa unidad entre los países de América Latina, con sus logros en momentos determinados y obstáculos que dificultan la concreción de esta unidad. Y por otra parte, el panamericanismo ha continuado desarrollándose en el siglo XX y su expresión más acabada es a partir de la creación de la Organización de Estados Americanos. Para entender este proceso que se da en la contemporaneidad, el enfrentamiento entre ambas tendencias, hay que precisar bien el origen de ambas, el contexto en que se dan, los objetivos de estas tendencias y, por supuesto, cuál va a ser la proyección y el alcance de cada una de ellas. En el caso del latinoamericanismo, aunque Simón Bolívar y José Martí son las figuras emblemáticas, no descartar otras figuras que también juegan un papel importante durante el siglo XIX en la difusión de estas ideas. Estoy pensando ahora en Francisco Morazán con su proyecto de República Centroamericana, o en otros proyectos de unidad que se dan en el siglo XIX y que por una razón u otra terminan fracasando, como la Gran Colombia o la unión entre Perú y Bolivia. Igualmente, en este contexto se dan hechos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta que dificultan esta unión latinoamericana, como es el caso de las guerras que se producen entre países latinoamericanos. Por ejemplo, la que involucra a Chile, Bolivia y Perú por la salida al mar de Bolivia, para decirlo de una mejor manera, conflicto que le costó a Bolivia su salida al mar. Y además se dan otros conflictos, algunos de ellos con intervención de potencias extranjeras, como es el caso de Paraguay, en el cual se desarrolla un proyecto nacionalista independiente que no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto de América y que tendía al desarrollo de un capitalismo nacional, un capitalismo, digamos, para compararlo y que tengan una idea, similar al de los Estados Unidos, y que fue frenado por la intervención extranjera en la guerra que se promovió contra él. Todos estos son elementos que ustedes pueden ejemplificar para ser capaces de caracterizar todo el contexto en que se van a desarrollar estas tendencias y el por qué una no puede progresar como era el interés de estos próceres que hemos mencionado anteriormente. Para que se ejerciten y se autoevalúen en estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la página 94. Pasemos ahora a orientar el tercer semestre del curso por encuentro. El objetivo propuesto para trabajar en esta etapa es el siguiente, que aparece en pantalla. Demostrar que las manifestaciones de lucha en este periodo dan continuidad histórica al proceso revolucionario cubano y aportan nuevas experiencias en las condiciones de época contemporánea.
Para complementar este objetivo, lo abordaremos a través del siguiente contenido: el enfrentamiento a los males de la República, contenido que se encuentra en las páginas 75 o la 193 del libro de texto. Para resumir este contenido, deberán ustedes tener en cuenta el desarrollo de las manifestaciones de enfrentamiento a la penetración imperialista y el desarrollo organizativo del movimiento revolucionario, organizativo e ideológico, de ese movimiento revolucionario que se da durante esa etapa, 1902 a 1925. Igualmente, deberán destacar el papel de las figuras más representativas de ese movimiento revolucionario, como las que aparecen en pantalla: Alfredo López, Carlos Baliño, Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, les sugerimos las siguientes actividades que aparecen en pantalla: 1, 2, 3 y 4 de la página 193. Nos corresponde ahora orientar al tercer semestre del curso regular de facultad. Y para este semestre, el objetivo propuesto es el siguiente: demostrar el perfeccionamiento y ampliación de los mecanismos políticos y económicos de dominación imperialista sobre nuestro país de 1935 a 1952. El papel desempeñado por las masas populares y por las más destacadas figuras del movimiento comunista, obrero y democrático en el periodo y la crisis definitiva de la democracia burguesa en Cuba. Este objetivo se cumplirá a partir de los siguientes contenidos, como aparece en pantalla. El primero es los problemas estructurales de la economía y la alternativa reformista de 1935 a 1940, que se encuentra en las páginas 220 a la 231 del libro de texto. En este sentido, deberán ejemplificar la aplicación de nuevos mecanismos de dominación imperialista que van a perfeccionar los que ya existían en el país, destacando el nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial, la Ley Costigan-Jones sobre las cuotas azucareras, entre otros que aparecen en el libro de texto. Igualmente, deben tener en cuenta el alcance de estos nuevos mecanismos y las consecuencias que trae para Cuba su aplicación, tanto desde el punto de vista económico como para la soberanía del país. El segundo contenido, como aparece en pantalla, es la estabilización, reformismo y crisis en la etapa de 1940 a 1952, contenido que se encuentra en las páginas 232 a las 249 del libro de texto. En este sentido, deberán resumir los elementos más significativos de la Constitución de 1940 y el papel jugado por las fuerzas progresistas y comunistas en estos logros que se ven reflejados en esta Constitución. Igualmente, deberán caracterizar de forma general los gobiernos del periodo. Nos referimos al gobierno de Batista de 1940 a 1944 y el gobierno de los auténticos, Ramón Grau San Martín, del 44 al 48, y Carlos Prío, desde 1948 a 1952. Es este periodo el que se implementa la Guerra Fría en Cuba y ustedes deben ejemplificar las manifestaciones de la misma en ese periodo. Igualmente, deberán destacar la labor de las figuras más representativas del movimiento revolucionario y caracterizar las que aparecen en pantalla: Lázaro Peña, Jesús Menéndez, Araceli Iglesias, Sabino Pupo, Blas Roca y Eduardo Chivas. El siguiente contenido a trabajar
para dar cumplimiento a este objetivo es el golpe de Estado de 1952 y su significación. Contenido que está en las páginas 250 a la 255 del libro de texto. Deben establecer los objetivos del golpe teniendo en cuenta el contexto en que éste se va a desarrollar. Asimismo, reflejar las distintas posiciones que asumen las fuerzas políticas con respecto a este golpe y la figura que deben caracterizar en este momento es Fidel Castro, en el sentido de que se vaya exponiendo como la principal figura, el principal líder de esa etapa revolucionaria que se va a abrir a continuación. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, les proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Finalmente, corresponden las orientaciones para el cuarto semestre de facultad. Este semestre va a trabajar el siguiente objetivo durante la semana. Argumentar que a partir del triunfo revolucionario del pueblo cubano, el imperialismo acrecentó su hostilidad contra Cuba, aplicando múltiples formas de agresiones y la digna y decidida respuesta del pueblo cubano en apoyo a su revolución. Este objetivo se cumplirá a partir del siguiente contenido que aparece en pantalla. El camino socialista de la Revolución Cubana, página 351 a la 416 del libro de texto. Para adentrarse en este contenido, les sugerimos que continúen con la cronología comentada de este proceso revolucionario, ahora a partir de 1961 y hasta 1989. En esta cronología, ustedes deberán tener en cuenta el contexto en que se produce la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. Igualmente, deberán señalar las múltiples agresiones que sufre el pueblo cubano en ese periodo. Igualmente, deben destacar la respuesta del pueblo cubano a estas agresiones, siempre en apoyo a la revolución y en oposición a esta hostilidad imperialista. Igualmente, deben marcar el proceso de conformación del Partido Comunista de Cuba, el nuevo Partido Comunista de Cuba, que se concreta en el año 1965. El proceso de institucionalización, la aprobación de la nueva Constitución Socialista de 1976, la celebración del primer, segundo, tercer y cuarto congresos del partido y el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas que se da en la década de los 80. Estos son momentos puntuales que deben ustedes tener en cuenta en esta cronología y, por supuesto, de una manera comentada, para que después puedan demostrar toda la hostilidad norteamericana contra la revolución y la posición que ha asumido el pueblo cubano siempre en apoyo a su proceso revolucionario. En la diapo les presento algunas imágenes que tienen que ver precisamente con este periodo para que les sirvan de guía en este sentido.
Finalmente, ustedes deben, además de la cronología, ejemplificar todo este proceso, tanto las agresiones imperialistas como la respuesta del pueblo cubano. Ejemplos concretos de este enfrentamiento. Todo este contenido que aparece en esas páginas que ya referimos, ustedes podrán autoevaluarse y ejercitarse a partir de las actividades que le proponemos a continuación y que están en pantalla. En las actividades que le dejamos como estudio independiente, aparecen otros contenidos que son importantes también para que ustedes puedan resumir no solamente la etapa, sino también para comprender mejor todo el proceso revolucionario que se desarrolla a partir del 1961 hasta el año 89. Allí encontrarán preguntas que van dirigidas a la actuación de nuestros dirigentes, del papel de Fidel Castro al frente de la revolución y de otros líderes que jugaron un papel importante en esa etapa. Igualmente, en estas actividades encontrarán referencia a hechos puntuales en los cuales hay que valorar en unos casos y caracterizar en otros para poder comprender y asimilar mejor estos contenidos. Finalmente, les propongo, además de estas actividades, que sean capaces de realizar una tabla sincrónica, donde ustedes reflejen las agresiones del imperialismo, la respuesta del pueblo cubano y el contexto en que se desarrollan las mismas, para que tengan un panorama más completo de la complejidad de este proceso histórico, proceso que continúa, que no ha acabado. Las próximas etapas las veremos en el próximo encuentro, pero esta es una etapa importantísima porque es en la cual se va a consolidar la revolución cubana como un hecho irrevocable y la orientación socialista se va a refrendar no solamente porque se declare su carácter, sino porque se aprueba en la Constitución de 66 con todo el apoyo del pueblo de Cuba. Es importante reflexionar sobre estos aspectos para, bueno, después en la próxima clase darle continuidad al mismo. Es bueno recordar que todos estos contenidos que hemos estado trabajando en estos encuentros que se están transmitiendo por televisión van a aparecer en el portal Cuba Educa. Va a ser subido a ese portal para que aquel que pueda acceder pueda descargar ya sea el video con la explicación o las diapositivas donde están los resúmenes. Esto será de ayuda para ustedes para poder recordar, retomar las orientaciones para su estudio. Recordar nuevamente la importancia del estudio independiente, de una buena planificación del tiempo, para que no tengan que salir de casa en ningún momento y puedan cuidarse y cuidar a la sociedad. Sin otro tema, los invito para el próximo encuentro la semana próxima y les deseo éxitos.